En el mundo del cine de acción de finales de los 80 y principios de los 90, lleno de luces de neón y músculos, no hubo rivalidad más ardiente y extraña que la que enfrentó a Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal. En la pantalla, ambos eran fuerzas imparables. Van Damme, el músculos de Bruselas, con sus característicos splits y patadas noqueadoras. Seagal, el estoico maestro de Aikido, que chasqueaba los brazos y susurraba sobre operaciones encubiertas. Pero fuera de la pantalla se estaba gestando una tormenta de ego sospechas y una pelea casi legendaria en una fiesta de Hollywood de la que todavía se habla. Seagal se vendió como un misterioso artista marcial con oscuras conexiones con el gobierno. Van Damme era un kickboxer condecorado con victorias en torneos reales que no necesitaba mitos, su historial hablaba por sí solo. Con el tiempo las historias de Seagal empezaron a parecerse más a los guiones de Hollywood que a la historia. Y Van Damme, aunque normalmente diplomático, decidió que ya era suficiente. En una entrevista se inclinó con la mirada fija y lo dijo claramente: «Es la hora de la verdad». Esta es la verdad y la razón por la que muchos en el mundo de la lucha creen en silencio que la imagen de Steven Seagal se basa en humo y espejos. Antes de que su enemistad saltara a los tabloides, los dos hombres estaban en la misma onda, la era dorada de las artes marciales de acción. Seagal irrumpió en escena en 1988 con Por encima de la ley, en la que se presentaba como algo más que una estrella de acción. Era un auténtico luchador, un agente de la ley, un hombre con peligrosos secretos. Van Damme llegó el mismo año con Bloodsport, convirtiendo una película de bajo presupuesto en una sensación de culto y demostrando que la habilidad bruta, no la mística, podía ganarse al público. Dos hombres, dos leyendas. Dos verdades muy diferentes. Su reclamo a la fama era el Aikido, un arte marcial japonés centrado en la redirección y los bloqueos articulares. Era misterioso, estoico, y siempre parecía tener un aire de tranquilo peligro. Circulaban historias sobre que era el primer occidental que dirigía un dojo de Aikido en Japón y que tenía conexiones con la CIA. No parecía importar si esas historias eran ciertas, la gente se las creía. Jean-Claude Van Damme, por otro lado, era lo opuesto al estilo melancólico de Seagal. Nacido en Bélgica, Van Damme creció en el mundo de las artes marciales de competición, ganando títulos de karate y kickboxing. Era extravagante, flexible e increíblemente rápido. Su papel en Bloodsport 1988 no solo demostró su capacidad atlética, sino también su carisma. La película le lanzó al estrellato y sus siguientes películas, Kickboxer, Cyborg, Lionheart, sellaron el trato. Los aficionados se quedaban boquiabiertos con sus splits, sus patadas giratorias de talón y su encanto ante la cámara. Mientras Seagal se movía como un bulldozer lento, fuerte, deliberado, Van Damme era el showman. Todo velocidad, gracia y poder. No pasó mucho tiempo antes de que Hollywood y los medios de comunicación empezaran a establecer comparaciones entre ambos, presentándolos como polos opuestos en el mismo escenario. Pero había un problema. Seagal no respetaba a Van Damme. A puerta cerrada y a veces incluso en público, Seagal se burlaba del estilo llamativo de Van Damme. Al parecer, se refería a él como ese bailarín de ballet, burlándose de la formación inicial de Van Damme en ballet y de sus patadas altas. Al principio, Van Damme evitaba enfrentarse a él, pero recordaba que a medida que ambos ascendían en la escala de la fama, las tensiones iban latentes bajo la superficie. Lo que debería haber sido una competencia sana empezó a derivar hacia el desprecio personal, al menos por parte de Seagal. A menudo hablaba mal de otras estrellas de las artes marciales, de Chuck Norris, de los alumnos de Bruce Lee, incluso de dobles legendarios. Van Damme era el blanco más consistente. Ninguno de los dos se dio cuenta entonces de que esta rivalidad no solo definiría sus carreras. Con el tiempo expondría mucho más que egos heridos. Se levantaría el telón sobre quién era el verdadero negocio y que solo era bueno en fingir. El origen de la rivalidad. Las rivalidades en Hollywood no son nuevas, pero la que enfrentó a Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal fue algo totalmente distinto. No fue una disputa fabricada por los estudios ni una maniobra mediática, fue algo personal. Y comenzó con el ego, la falta de respeto y el hábito implacable de un hombre de menospreciar a los demás para elevarse a sí mismo. Creo que es un artista marcial, no. Creo que Jean-Claude es un tipo duro o un artista marcial, no.
A finales de los 80 y principios de los 90, ambos estaban en la cima de sus carreras. Eran los rostros de las artes marciales en el cine occidental. Pero en lugar de respeto mutuo entre dos gigantes del género, Steven Seagal lo dejó claro. No le gustaba Van Damme y no creía que fuera el auténtico. En las primeras entrevistas, Seagal no se contuvo. Se burló de las credenciales como luchador de Van Damme, insinuando que sus llamativas patadas y su formación en ballet eran solo para aparentar. En una de sus frases más célebres, Seagal dijo que Van Damme era incapaz de salir de una bolsa de papel. Esa frase resonaría durante años. Para los fans era confuso. Van Damme había luchado de verdad. Había ganado competiciones reales en Europa y entrenado en múltiples disciplinas. Seagal, en cambio, no tenía antecedentes en torneos. Su formación en artes marciales se basaba en el aikido, un arte a menudo criticado por su falta de sentido práctico en el combate real. Aún así, se desenvolvía con una confianza suprema. Seagal no solo actuaba como si fuera un maestro, le dijo a todo el mundo que lo era y esperaba que el mundo lo creyera. Pero sus ataques a Van Damme no fueron aislados. Seagal solía menospreciar a otros artistas marciales de la industria. Disparó contra Chuck Norris cuestionando sus habilidades de combate a pesar de que Norris era campeón mundial de karate. Rechazó a los alumnos de Bruce Lee afirmando en una ocasión que Bruce Lee era un actor, no un luchador, una declaración que le valió reacciones masivas. Incluso provocó la ira del judo Jean Labelle, un respetado artista marcial y doble de Hollywood, que supuestamente estranguló a Seagal en un rodaje después de que éste afirmara que nadie podía hacerlo. En cambio, Jean-Claude Van Damme rara vez hablaba mal de alguien. No era de los que persiguen la polémica ni agitan el drama. Pero escuchaba y no olvidaba. Con el tiempo, las faltas de respeto de Seagal empezaron a acumularse, mientras Van Damme seguía construyendo su carrera, protagonizando éxitos como Soldado Universal, Time Cop y Hard Target. Los murmullos entre bastidores empezaron a hacerse más fuertes. Seagal hablaba mal y Van Damme se preparaba para responder. Los conocedores de la industria señalaron que el equipo de Van Damme empezó a distanciarlo de Seagal. Cuando se le preguntaba por Seagal en las entrevistas, Van Damme daba respuestas breves y de labios apretados. Pero siempre había un brillo en sus ojos, una expresión contenida como si se estuviera mordiendo la lengua. El verdadero punto de inflexión se produjo cuando en los círculos de Hollywood empezaron a circular historias de que Seagal no solo se burlaba de Van Damme en privado, se jactaba de poder ganarle en una pelea de verdad. En más de una ocasión, Seagal dijo que Van Damme era pura ostentación y nada de sustancia. Al principio Van Damme no mordió el anzuelo, pero después de oír estas pullas repetidas a lo largo de los años, la estrella de acción belga se cansó de callar. En una entrevista Van Damme dijo tranquilamente: «Es un bocazas. Le gusta hablar. Prefiero demostrar lo que puedo hacer». Cuando se le preguntó por los comentarios de Seagal, añadió con una sonrisa: «Es curioso. No recuerdo haberle visto en ningún torneo». Estas sutiles indirectas eran la forma que tenía Van Damme de marcar una línea. No gritó, no se puso agresivo, pero se lo hizo saber al mundo, que no tenía miedo de Seagal. Y si Seagal quería ir allí, Van Damme estaba listo. Lo que hizo aún más interesante la contienda fue la creciente fascinación de los medios de comunicación. Los aficionados al cine de acción querían saber quién ganaría en una pelea real, si Van Damme o Seagal. Los comentaristas y expertos en artes marciales opinaban a menudo. La mayoría se inclinó por Van Damme. ¿Por qué? Porque Van Damme tenía un historial probado de lucha. No solo coreografiaba movimientos para la cámara, había subido al ring. Mientras tanto, las credenciales de Seagal parecían más difíciles de verificar. Cuanto más afirmaba, más preguntas se hacía la gente. ¿A quién había entrenado realmente? ¿Dónde estaban los registros? ¿Por qué no había pruebas documentadas de sus supuestas peleas en la vida real? Pero aún así, Seagal no paraba de hablar. Su arrogancia no tenía límites. Esa arrogancia acabaría provocando la casi pelea más legendaria de la historia de Hollywood. Algo tan memorable de lo que todavía se habla hoy en día. Se habían sentado las bases. Años de insultos, burlas y provocaciones habían llevado a Van Damme al límite. Durante años,
Se había comportado con profesionalidad mientras Seagal se dedicaba a dar golpes bajos, pero todo hombre tiene un punto de ruptura. Y cuando por fin llegó la oportunidad de enfrentarse a Seagal cara a cara, sin cámaras, sin guiones, sin relaciones públicas de por medio, Van Damme la aprovechó. Le ofreció la pelea que Seagal decía querer. Y Seagal se marchó. Pero esa parte de la historia, quizá el capítulo más infame de su enemistad, viene a continuación. El infame incidente de la fiesta de Stalin. Fue el momento que todo aficionado a las artes marciales deseaba que se hubiera grabado en cámara. El lugar, la mansión de Sylvester Stallone en Miami. La ocasión, una fastuosa fiesta de los años 90 llena de estrellas de acción élites de Hollywood y suficiente testosterona como para rodar una película de Michael Bay. Pero los verdaderos fuegos artificiales no vinieron de la lista de invitados ni de la barra libre. Surgieron de un enfrentamiento entre Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme que llevaba tiempo gestándose. Un enfrentamiento que estuvo a punto de producirse, pero que nunca llegó a producirse. Según múltiples testigos presenciales, incluido el propio Stallone, la noche se desarrolló como el guión de una película. Steven Seagal hacía su ronda habitual contando anécdotas, alardeando de su destreza en las artes marciales, y como ya era habitual en él, menospreciando a otras estrellas. Una vez más salió a relucir el nombre de Van Damme. Una vez más, Seagal afirmó que podría derrotarlo fácilmente, solo que esta vez Van Damme lo oyó por sí mismo. Van Damme había estado disfrutando de la fiesta en silencio, pero una vez que se enteró de que Seagal estaba hablando de nuevo, algo cambió. Ya estaba harto. Esto no era el plató de una película de acción. No había dobles, ni secuencias a cámara lenta, ni directores gritando corten. Eran dos hombres en la misma habitación sin ningún sitio donde esconderse. Según relató Stallone en entrevistas posteriores, Van Damme se acercó tranquilamente a Seagal y le dijo algo parecido a «He oído lo que has dicho. Vamos afuera». No hubo gritos ni caos, solo un desafío directo. Seagal, que siempre se había presentado como un experto en artes marciales sin pelos en la lengua, no se movió. En lugar de levantarse o aceptar el desafío, al parecer, lo rechazó con una sonrisa de satisfacción y trató de reírse. Van Damme volvió a empujar, esta vez con más firmeza. «Hablas mucho. Veamos lo que puedes hacer». Los testigos afirman que la sala se quedó en silencio. Todos esperaban que los dos titanes se enfrentaran por fin. Pero Seagal se echó atrás. No solo se negó a salir, sino que abandonó la fiesta por completo. Van Damme, posiblemente impulsado por la adrenalina y años de irritación contenida, le siguió. Cuando encontró a Seagal más tarde esa noche, Van Damme repitió el desafío. Una vez más Seagal se negó. Stallone lo describió más tarde como uno de los momentos más surrealistas que jamás había presenciado. Van Damme estaba harto de que Seagal hablara mal de él, así que le retó según Stallone. Seagal no quería nada de eso. Huyó. Esa sola noche hizo más daño a la reputación de Seagal que cualquier crítico de cine jamás podría. En un instante, el aura de tipo duro que había cultivado con tanto esmero empezó a desmoronarse. Había sido desafiado públicamente sin una cámara, rodando sin guión, y se había marchado. 2 veces. Para Van Damme, el incidente fue una reivindicación. Ya no necesitaba demostrar nada. Se había enfrentado al hombre que le había estado socavando durante años. Y aunque la pelea nunca llegó a producirse físicamente, el mensaje no pudo ser más claro. Seagal hablaba pero no cumplía. Las consecuencias del incidente de la fiesta de Stallone se extendieron por todo Hollywood. Aunque ninguno de los dos actores se refirió a ello públicamente en su momento, la historia se filtró y cobró vida propia. Los aficionados a las artes marciales debatían sobre quién habría ganado de haberse producido realmente el combate. La mayoría dio la ventaja a Van Damme, no solo por su experiencia competitiva, sino también por presentarse. Mientras tanto, la mística de Seagal comenzó a desvanecerse. Los rumores se extendieron. Si estaba tan seguro de sí mismo, ¿por qué no aceptó el reto? Aquella noche en casa de Stallone sigue siendo un momento decisivo, no solo en su enfrentamiento, sino en la percepción pública de ambos hombres. Van Damme parecía real, tranquilo, seguro de sí mismo y dispuesto a respaldar su reputación. Seagal, a pesar de todas sus historias y fanfarronería,
parecía un hombre que tenía algo que ocultar. Y como Van Damme insinuaría más tarde en otra entrevista reflexionando sobre aquella noche con una sonrisa cómplice, ha llegado la hora de la verdad. Van Damme denuncia a Seagal. En los años posteriores al infame incidente de la fiesta de Stallone, Jean-Claude Van Damme nunca se propuso destruir públicamente a Steven Seagal, pero no le hacía falta. Su comportamiento, su tono y sus palabras cuidadosamente elegidas en las entrevistas lo decían todo sin decir demasiado. Cuando la industria y los aficionados empezaron a cuestionar la autenticidad de Seagal-Van Damme, se permitió expresar lo que muchos habían estado pensando todo el tiempo. Seagal era más mito que hombre. Siempre que salía el tema de Seagal-Van Damme, lo trataba con un nivel de control casi quirúrgico. No se lanzó a insultar ni a vociferar. En cambio, mantuvo un tono comedido casi divertido. Habló de respeto por las artes marciales, pero señaló sutilmente cómo algunos actores exageraban sus habilidades. Mencionaba que los verdaderos luchadores no necesitan afirmar constantemente su dominio, y menos hablando negativamente de otros en su campo. Los observadores señalaron que aunque Van Damme nunca daba nombres en esos comentarios, el contexto era siempre inconfundible. Describía cómo algunos artistas marciales de la industria nunca habían competido realmente, pero habían construido sus carreras en torno a leyendas inventadas. En esas declaraciones, había un toque discreto, una crítica mordaz a alguien que había construido su marca sobre historias que no podían verificarse. Más de una vez, Van Damme aludió al hecho de que se había ganado su puesto gracias a la disciplina y a un entrenamiento real, no a fanfarronadas de trastienda, ni a afirmaciones infladas. Y cuando habló de la fiesta Stallone, años después no necesitó alardear. Los detalles ya eran bien conocidos. Lo que destacaba era el tono de Van Damme seguro, tranquilo y basado en la realidad. No estaba contando una historia para llamar la atención. Recordaba un suceso que confirmaba lo que él y muchos otros sospechaban desde hacía tiempo, que Seagal tenía miedo a ser puesto a prueba en tiempo real. A diferencia de Seagal, Van Damme siempre había puesto su cuerpo a prueba. Desde sus inicios en los circuitos europeos de karate hasta las rigurosas coreografías de sus películas de acción, su entrenamiento y su resistencia estaban a la vista. Su público le había visto moverse. Le había visto ejecutar patadas con precisión y gracia. No había ningún misterio en torno a sus habilidades. Era visible en cada fotograma. En cambio, las habilidades de Seagal parecían rodeadas de ambigüedad. Pocos podían señalar demostraciones concretas de su habilidad fuera de los entornos escenificados. Su aikido, aunque respetable como arte marcial tradicional, carecía del impacto práctico del kickboxing o la experiencia de contacto total de Van Damme. Y mientras Seagal alardeaba con frecuencia de sus hazañas pasadas, entrenando a fuerzas especiales, dirigiendo dojos en Japón e incluso afirmando tener conexiones espirituales, Van Damme dejó claro que tenía poca paciencia para tales teatralidades. En una entrevista, Van Damme habló de la naturaleza de las artes marciales en el cine y explicó que el cine debería servir para inspirar a la gente, no para alimentar egos. A continuación desvió la conversación casi casualmente hacia una crítica a quienes se toman a sí mismos demasiado en serio e intentan intimidar a los demás con historias en lugar de con sustancia. Sin nombrar a Seagal, dejó claro a quién se refería. El hombre que no quiso salir de la fiesta de Stallone. El hombre que se había burlado de él durante años sin demostrar nunca su propia valía. Los conocedores de la industria se dieron cuenta al instante. El comentario de Van Damme caló hondo porque no fue mezquino, sino comedido y digno. No intentaba derribar a Seagal, simplemente estaba mostrando un espejo. Y lo que ese espejo reflejaba era incómodo para el campo de Seagal. Un legado construido más en la imagen que en la capacidad de combate real. El contraste entre los dos hombres se acentuó a medida que sus carreras envejecían. Van Damme, aunque curtido por la fama y las luchas personales, seguía siendo respetado tanto en el mundo de las artes marciales como en el del cine. Evolucionó, se burló de sí mismo en las entrevistas y no ocultó sus defectos. Seagal, por su parte, cada vez estaba más aislado. Sus afirmaciones se volvieron aún más extravagantes, desde sus supuestas conexiones con gobiernos extranjeros hasta su condición de guerrero espiritual.
Mientras tanto, las críticas aumentaban. Antiguos dobles coprotagonistas y artistas marciales empezaron a cuestionar abiertamente sus credenciales. Van Damme, siempre táctico, se limitó a dar un paso atrás y dejar que otros hablaran. Al final, su silencioso derribo de Siegel no se basó en bravuconadas. Se basaba en la disciplina, los resultados y la voluntad de ponerse a prueba. Al comportarse con humildad y precisión, Van Damme puso de manifiesto lo que muchos siempre habían sospechado: que la verdadera fuerza no necesita anunciarse y que a veces el más ruidoso de la sala es el que menos tiene que demostrar. La cuestión de las credenciales en artes marciales. Luchador de verdad contra farsante de película. En el centro de la disputa entre Van Damme y Siegel se encuentra una conversación mucho mayor que ha resonado en gimnasios, dojos y platós de Hollywood durante décadas. ¿Quién es el verdadero artista marcial y quién solo actúa como tal? En este debate, Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal han llegado a representar dos caras muy diferentes de la misma moneda. Desde el principio, las credenciales de Van Damme fueron más fáciles de verificar. Nacido en Bélgica, se entrenó en karate Shotokan desde muy joven y llegó a ser cinturón negro. También estudió kickboxing y karate de contacto total, disciplinas que no solo requieren técnica, sino también acondicionamiento, resistencia y experiencia real en competición. Su historial como luchador amateur era real: combates documentados en Europa, con victorias que podían confirmarse. No solo entrenaba para la pantalla, subió a los cuadriláteros y consiguió victorias. Mucho antes de que el deporte sangriento le convirtiera en una estrella internacional, ya luchaba, se estiraba, sudaba y desarrollaba un conjunto de habilidades que se trasladaron de forma natural a la pantalla. Mientras tanto, el legado de Seagal en las artes marciales era más misterioso y mucho más difícil de comprobar. Sus antecedentes en el Aikido son ampliamente conocidos. Afirmaba ser el primer occidental en dirigir un dojo de Aikido en Japón, una afirmación tan repetida que se convirtió en parte de su marca. Sin embargo, muchos artistas marciales, especialmente los familiarizados con los sistemas japoneses, empezaron a cuestionar los detalles. No había duda de que Seagal se había formado en Aikido, pero el alcance de su maestría y la veracidad de sus logros en Japón seguían siendo oscuros. A esto se sumaba la propia reputación del Aikido. A diferencia del karate, el kickboxing o el jiu-jitsu brasileño, el Aikido es un arte marcial no competitivo. Se centra en utilizar el impulso del oponente en su contra con técnicas basadas en la redirección, los bloqueos de muñeca y los derribos. Es elegante y bello cuando se ejecuta correctamente, pero a menudo se critica por ser poco práctico en el combate real. Los críticos argumentan que funciona bien en teoría o contra compañeros de entrenamiento que cumplen pero no se sostiene en situaciones reales. Esa crítica se convirtió en el centro de la división Van Damme-Seagal. Mientras que Van Damme era conocido por sus papeles físicamente exigentes y las demostraciones en vivo de sus capacidades, Seagal se hizo famoso por contar historias sobre sus habilidades en lugar de mostrarlas. Afirmaba haber entrenado a agentes de la CIA, haber luchado contra delincuentes reales e incluso haber matado a un hombre en defensa propia en el extranjero. Pero con el paso de los años, nunca aparecieron pruebas de estos hechos. Sus historias se hicieron más elaboradas, pero no más creíbles. Y mientras Van Damme continuaba hablando en tonos cuidadosamente medidos sobre la verdad y el respeto de las artes marciales, quedó claro a quién creía el mundo. El hombre que no necesitaba gritar ni alardear ni echarse atrás cuando se le desafiaba. Legado y opinión pública. ¿Quién salió vencedor? Con el tiempo, la enemistad entre Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal se convirtió en algo más que un choque de egos. Se convirtió en un símbolo de autenticidad frente a ilusión. Aunque ambos hombres fueron iconos del género de acción, los caminos que tomaron y las reputaciones que se forjaron no podrían haber sido más diferentes. Van Damme, a pesar de sus altibajos personales, siguió siendo respetado tanto en el mundo de las artes marciales como en Hollywood. Sus habilidades eran probadas, sus actuaciones dinámicas y su humildad evidente en los últimos años. Era humano, imperfecto pero real. Seagal, por el contrario, vio cómo su reputación se erosionaba constantemente.
A medida que surgían más historias que cuestionaban su pasado, su falta de voluntad para luchar contra Van Damme y su lista cada vez mayor de afirmaciones cuestionables, los aficionados empezaron a ver a través de la fachada. Para muchos, Siegel dejó de ser un artista marcial para convertirse en una caricatura. Al final, Van Damme no necesitó dar un puñetazo para ganar el combate. Su actitud tranquila, su origen auténtico y su serena confianza hablaban más alto que cualquier